Lo que han hecho en vez de combatir con dictaduras es cobrar de ellas. Es cobrar de ellas. Hombre, ya está bien. Vamos a ver. No digas la palabra régimen porque me estás insultando. Es decir, que eso prácticamente es el franquismo reciclado. Eso lo dices tú. No, eso es lo que están diciendo de manera sistemática. Ese Parlamento actuó siempre con libertad, coraje, decisión y generosidad, no como este. Eso es algo que es amparar el delito. Y eso se llama prevaricar. En aquel régimen, los que ahora gritan tanto a ver dónde coño estaban. Hombre, es que ya cabrea. Por favor, los de Podemos. ¿Sabe Irene Montero que qué sabrá? Cuando han colocado en bienestar animal a un director general que dice que es robarle a las vacas ordeñarlas. Lo que han hecho en vez de combatir con dictaduras es cobrar de ellas. Es cobrar de ellas. Hombre, ya está bien. No digas la palabra régimen porque me estás insultando. Es decir, que eso prácticamente es el franquismo reciclado. Eso lo dices tú. No, eso es lo que están diciendo de manera sistemática. Ese Parlamento actuó siempre con libertad, coraje, decisión y generosidad, no como este. Eso es algo que es amparar el delito. Y eso se llama prevaricar. En aquel régimen, los que ahora gritan tanto a ver dónde coño estaban. Hombre, es que ya cabrea. Por favor, los de Podemos. ¿Sabe Irene Montero que qué sabrá? Cuando han colocado en bienestar animal a un director general que dice que es robarle a las vacas ordeñarlas. Muy buenas noches, estamos en estado de alarma, entrevista especial con un gran periodista, uno de esos periodistas que la verdad, la valentía que tiene, los huevos que tiene, la gran pluma que tiene en esos grandes libros que ha escrito, es Chani Pérez Henares, el gran Antonio, que el otro día dio un gran paso, o al menos así se ha interpretado en una parte del espectro de la prensa constitucionalista, a la hora de abandonar La Sexta, el programa Al Rojo Vivo de Antonio García Ferreras, por convicción y por coherencia, según publicó en su Twitter. Hoy estamos en exclusiva con Antonio Pérez Henares, que nos atiende desde una cabaña en Guadalajara, ¿no, Antonio? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Javier? Pues sí, en mi pequeña cabaña de madera al lado de la sierra de Altomira, efectivamente en Guadalajara, en la Alcarria. Qué bonita tierra, ¿eh? Preciosa, es la mía. Aquí nací hace ya demasiados años, 66. Es preciosa, Chani, pero según tengo entendido están haciendo cosas un poco raras, ¿no? En Guadalajara ahora, ¿no? Para esconder el drama del coronavirus, ¿no? En la ciudad de Guadalajara, desde luego, esta semana, y empezó al final de la anterior, hay una cosa que me ha me ha estremecido. En Guadalajara, bueno, Castilla-La Mancha está en un tristísimo podio. Es la tercera comunidad
el número de muertos, que además se ha descubierto que son, como creo que será en toda España, muchos más de los oficiales. En concreto aquí el propio Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado que no son 1000 y pico, 1200, sino muchos más, casi 2000, puesto que esos son los permisos concedidos para enterrar por coronavirus. Lo cierto es que en las estadísticas veremos que los 13.000 muertos que nos decían ayer son muchos más. Y eso, desde luego, es algo que un día se conocerá, porque ha habido mucha gente que la han enterrado sin hacerle el test. Pero en Guadalajara, con eso, se le ha ocurrido a una concejal del ayuntamiento, y por lo visto ha sido apoyado y se está haciendo, algo tan increíble, una ciudad que está en duelo, que hay más de 200 personas que han perdido a sus seres queridos. Pero para otra gente, además, es Semana Santa, que una discomóvil cada día recorra cada tarde uno de los barrios de Guadalajara para llevar música y diversión, teóricamente para los niños, que estos se disfracen, que pasen las fotos. Pero es que no queda sensibilidad. Es que nadie se da cuenta que por lo menos un respeto a los muertos y a las familias. Dice, no, los niños. Oiga, si fuera su padre o su abuelo quien ha muerto, ¿a usted le gustaría una discomóvil? Ya que traigan una charanga de las Peñas. Me parece que es algo que se quita. Pero encima, esa discomóvil acompañada, decían, por 2 coches de la Policía Municipal. Vamos a ver, aparte de ser algo que es, me parece gravísimo, en falta de sensibilidad, de dejar que hay 200 muertos, que por 5 jóvenes que se han matado en un accidente de coche hemos hecho duelo. ¿Y estos qué pasa? Lo de siempre, se quieren esconder. Pero hay algo peor. Es que es lo que están haciendo el Ayuntamiento de Guadalajara. Es una violación flagrante de la ley de estado de alarma. Vi el otro día un documento en Asturias del propio gobierno de España diciendo que esas cosas podían tal, pero que no se pueden hacer, que están prohibidas por la ley de estado de alarma. En concreto, el Ayuntamiento de Guadalajara y esas policías locales tendrían que ser detenidos, tenían que ser sacados a la calle, porque si no mañana yo también monto una discomóvil en un coche y me voy a animar a los barrios. Un poco de respeto. Lo siento, pero esto no pensaba que íbamos a empezar por ahí la conversación, pero desde luego lo quiero denunciar aquí. Y le llamo al alcalde, que es un hombre sensato, y conozco a gente de ese ayuntamiento. Por favor, que mediten esto, que no pueden conculcar así, no pueden herir así a sus propios vecinos, porque son los vecinos los que están sufriendo, que son 200 familias, como poco. Porque ¿qué crees que buscan con esta iniciativa? Anestesiar, edulcorar el drama, esconder lo que no hicieron el 11M cuando afectó al PP. Los muertos en Guadalajara, unos compañeros de la crónica.net lo descubrieron y ahora ha sido la última noticia del Tribunal Superior de Justicia que ha dicho no, o sea, que los muertos que están diciendo ustedes, 1.200, nada, que nosotros, según las cuentas de las peticiones de entierro por coronavirus, en Castilla-La Mancha ya van 1.900 y pico. Y eso es lo que está pasando en toda España. Está pasando, aquí lo sé, en Albacete, en Soria, que el número de muertos comparado con el de marzo del año pasado se ha triplicado. Pero hay otra cosa que es más allá de la estadística. Y es que lo que se pretende en todo esto, y es algo que quizás había sido el detonante, es que como esconder a esos muertos, como que el dolor no existe, los ataúdes no existen, las familias llorando no existen, el dolor de las gentes tampoco. Eso no aparece. Pero vamos a ver, yo recuerdo que por la no muerta del ébola, anda que no, se montó la que se montó, Dios bendito. En la Sexta fue muy gorda. Yo estuve ahí y no murió. Y se echaron y se derramaron más lágrimas y se hicieron más manifestaciones por un perro que fue sacrificado. ¿Qué lágrimas he visto en televisión, en todas las televisiones, por los 13.000 o los 18.000 muertos que llevemos
en estos momentos. Porque, y eso me parece una auténtica indignidad. Eso me parece... Sí, dime. Tienes el correo electrónico de estado de alarma tv@gmail.com lleno de preguntas para ti. Todas, el 80% te preguntan por cuál ha sido el detonante que te ha llevado a abandonar La Sexta, a abandonar a Ferreras de una forma digna, comunicándoselo de una forma decente y elegante, y el programa El Rojo Vivo, donde llevaba, si no me equivoco mal, desde el 10 años. Día. 10 años. Desde el primer día. Mira, lo primero que quiero decir... Sí. Sabes que yo no soy persona de extremos, ni mucho menos. Y he de decirte que yo estuve ahí desde el primer día de ese programa, llamado por Antonio García Ferreras, con el que me une una larga relación de cordialidad y de amistad, que aquí proclamo con toda normalidad. Hemos discutido mucho. Yo considero a Antonio García Ferreras uno de los hombres que mejor televisión hace. Ahora, la hace de una manera que él tiene una intención determinada. Y yo siempre he entendido que ese programa es un programa con una línea perfectamente definida hasta por su titular. Y no ha habido problemas. También he de decir que yo siempre me he manifestado, a veces a codazos, en desigualdad evidente de hasta 5-1 y también discutiendo con el propio conductor, pero yo siempre me he manifestado en libertad y la he ejercido ahí. Y algunas broncas han sido notorias. Bien, ¿por qué? Pues sí, ha tenido mucho que ver el drama, la tragedia terrible que está pasando nuestro país, España. Porque España está pasando una tragedia terrible y le esperan algunas más. Y delante de ella, verás, lo voy a contar. El día 5, jueves, fue el último día que yo fui al Rojo Vivo. 5 de marzo. Yo empecé ya a plantear allí serias dudas, preguntas, informaciones que estaba teniendo cada vez más del avance galopante y desbocado de la enfermedad. Y la información que yo tenía, estoy convencido que mucho mejor la tenía el gobierno. Pero no se edulcoraba, no todo. Entonces era lavarse las manos, está controlado, todo está bajo control. En fin, lo que vimos, no solo bajo control, se podía ir a la manifestación, porque esa era una clave. Había que aguantar como fuera, porque no se podía perjudicar la manifestación del 8. Eso es una evidencia. El viernes yo publiqué ya una cosa en Twitter, que tuvo un eco muy potente y sobre todo que me cayó la del pulpo, porque tenía una información importante de virólogos por un sitio, por otro lado del corredor de Henares, que es donde han estado focos muy importantes de esta epidemia, y desde el primer momento, y había encima de la mesa, digamos, enjaular ya algunas de esas poblaciones, y por otro lado, en la Universidad Autónoma de Madrid y en el distrito universitario había una propuesta, y hablo del viernes 6, de cerrarlas. Y yo lo puse en un tuit y me cayó la del pulpo, me llamaron de todo, cayó sobre mí todo este cucaracheo, yo no les llamo ni trolls, les llamo cucarachas. Y entonces cayó, bueno, que era un alarmista, un sembrador del pánico, no sé qué. Ojalá hubiéramos tenido prevención y miedo, ojalá nos hubiéramos protegido. No, porque esa es una primera. Se nos dejó indefensos, porque no había que llevar ni mascarilla, nos decían que no era necesario, ahora parece que hay que llevarla a todos, o eso van a hacer. Eso sucedió ahí. Pasó lo del 8, el 9, lo que fue siguiendo, y yo ya tomé una primera decisión. Me vine aquí, a esta cabaña, pero antes del estado de alarma, o sea, ya. Esta situación y durara el estado de alarma. Y se ha cortado, Chan. Sí. ¿Puedes repetir la idea que se ha cortado? Sí. Vale. Que yo ya les dije que mientras durara el estado de alarma, esta situación, siendo este virus tan infeccioso, a mí me parecía que no se podía estar en estas tertulias. Que cómo se le puede decir a la gente, quédense en casa, y una parva de tertulianos, que siguen por todas las cadenas.
mira Sálvame, ahí están todos, hablando de cosas como trascendentales. A mí me parece que es el peor ejemplo que se puede dar, pero era un elemento mínimo, en el fondo. Pero cuando todo se ha precipitado, cuando se ha visto la realidad de las cosas, cuando efectivamente comprobamos que la Organización Mundial de la Salud había avisado no sé cuántas veces, que se había hecho caso omiso a esos avisos y que por salvaguardar la manifestación, histórica manifestación, pero no por el 8M, tanto que aquí se decía, hoy es un día histórico, había días que eran 2 veces históricos, y cuando ha habido de verdad un día histórico, eso no lo hemos querido ver. Es un día trágico para España y para el futuro. Ya veremos cómo salimos de esta. No de la salud, sino luego en la economía. Pero es que no se hizo nada. Es que hubo una dejación, a mi juicio, dolosa, con perdón, criminal. Es que no se hizo, ni se hizo acopio de elementos absolutamente imprescindibles para la protección de nuestros sanitarios. Ahí los tienen los más infectados del mundo. No se hizo acopio de elementos necesarios para curar a nuestros enfermos. Estuvieron tocando el violín durante 1 mes y medio largo y no hicieron los deberes de un gobernante, que es proteger a su población y proteger a sus médicos y a sus sanitarios. Vale. Luego ya todo se desbocó. ¿Y qué hubo que decir? Pues mira, borrar inmediatamente todo lo que se había dicho antes. Todo ese top de insensatez. Y sin solución de continuidad, ¿a qué se ha pasado? Pues mira, a esconder a los muertos, a esconder el dolor, a plantear cosas como esta de Guadalajara. Y sobre todo a mí lo que me duele es que haya, fundamentalmente y por parte de televisiones, toda una campaña donde ya, con perdón, no se hace información, se hace agitprop. Eso se llama agitación, prensa y propaganda. Y Antonio, sí, ¿tú se lo has explicado eso en esos términos a Ferreras? De que ellos hacen propaganda ahora. Lo he dicho que por conciencia y coherencia. Le he dicho a Antonio García Ferreras, en un mensaje que le he pasado esta mañana, que había hecho una reflexión durante estas semanas. A mí me ha costado mucho tomar esto. Como ves, he dicho lo que he dicho, que yo he estado ahí durante mucho tiempo, que tengo una relación cordialísima con Ferreras, pero yo no puedo seguir donde veo que por mucho que se diga, la información está cada vez más postergada a lo que es una línea que ya no es editorial, sino una línea de propaganda, una línea que a mi juicio se acerca más al agitprop que a lo que es la información. Porque creo que lo que están haciendo las televisiones, y digo las televisiones, porque esto no está pasando ni en los periódicos ni en las radios, donde está habiendo pensamiento crítico, bueno, hasta el propio El País y hasta el propio Cebrián. O sea, es que estamos delante de hechos y evidencias, y yo, desde luego, no puedo ser copartícipe ni estar presente donde de verdad se esté de alguna manera, ¿cómo te diría? Si no ocultando, escondiendo, dejando en un segundo plano lo que es el primer plano que tiene que haber. ¿Cómo se lo ha tomado Antonio? Mira, cuando yo se lo he dicho, me ha dicho que respetaba mi decisión y yo he de decirte que me ha mandado un fuerte abrazo y yo él también, y es de verdad. Y es de verdad porque no se sacará una palabra mía en lo personal contra Antonio García Ferreras y contra un montón de gente con la que he trabajado. He considerado que yo allí no puedo estar, simple y llanamente. Pero tú entiendes, Antonio, que tu irrupción, estas palabras, ese mensaje, hace daño a la Sexta. Es decir, va a haber mucho público constitucionalista que te sigue, que va a dejar de ver la Sexta, porque hay muchos españoles que ya reconocen abiertamente que la tienen desintonizada de sus televisiones y que no soportan, ¿no?, esta cadena que hace propaganda del gobierno, según denuncian en los mails que nos mandan, ¿no? Yo te pondré un ejemplo. Es un artículo que está ya en los periódicos.
muertos, que yo le he titulado Esconder los muertos. ¿Se ha parado alguien a pensar que durante el tiempo que duran los desayunos de Televisión Española, que duran 2 horas, ¿no?, aproximadamente, 1 hora y media, se han producido en ese espacio de tiempo, en la anterior semana, cada día, más de 150 muertos? ¿Se ha parado alguien a pensar que en el tiempo que dura Espejo Público, que dura, me parece que son 4 horas, se han producido, pues 4 por 3, cerca de 150 muertos? Que en lo que dura Al Rojo Vivo, en ese tiempo que están allí, han muerto cada día, entre ellos estaban, pues son de 11 a 2 y pico, 3 horas, más de 100 y pico muertos. Y en Sálvame, cerca de 200 muertos. ¿Se ha parado alguien a pensar en algo que no sea en estos momentos cómo se lava la imagen del gobierno y cómo se minusvalora de alguna manera? Porque no se saca, porque no se ve. Insisto, he visto más lágrimas, aunque no lo veo, pero de vez en cuando al zapear en el programa ese de supervivientes, porque eran de tal que lágrimas de los españoles llorando a sus muertos. Eso, como sociedad, sé que no es así, que las lágrimas hay. Pero como medios de comunicación, que eso no esté, me parece ocultarle a una nación el sufrimiento de sus gentes. Es cierto, Chani, que estamos viendo imágenes de Estados Unidos de cadáveres por todos lados, y aquí en España es cierto que se están tratando de omitir esas imágenes. ¿Crees que influye que La Sexta esté recibiendo importantes cantidades económicas por parte del gobierno, por ejemplo, a la hora de ponerse al servicio al gobierno? A mí lo que me parece vergonzoso por parte del gobierno es que en un momento como lo que en estos momentos está viviendo y en las necesidades que va a tener imperiosas nuestra nación, España, que en este momento lo primero que se salga para adelante es el entregar a las 2 grandes cadenas, ¿cuánto han sido? 16 millones, 15 o 16 millones de euros. Señalo que esas cadenas alardearon el año pasado, en el 19, de haber ganado unas cantidades de dinero increíbles. 119 millones de euros una y 221 la otra. ¿Eso qué es? Desde luego, a mí no me parece que sea primordial para España que esas 2 cadenas, que con perdón ganaron tanto el año pasado, puedan perder este año algo. Chani, desde luego, yo te digo que eso me parece un escándalo. Y desde luego, Chani, por parte del gobierno de España, eso solo tiene un nombre: comprar voluntades. Chani, ya sabes que yo he estado en tu antiguo grupo televisivo y ahora estoy en Mediaset, ¿no? Y yo sí es cierto que en las tertulias, cuando he ido a Mediaset, a Telecinco, al programa Ana Rosa, ahí he respirado una pluralidad que cuando he ido a otros medios de comunicación donde tú has estado, a La Sexta, por ejemplo, no la he vivido. Y cuando he visto cortes tuyos en La Sexta de 5 contra 1, donde había alguna colaboradora íntima de Ferreras diciéndole en tono despectivo a Antonio, ¿cómo le das tanto tiempo a Chani? ¿Tú no te has sentido incómodo? Porque a mí esa sensación en Telecinco y 4 no la he tenido. Siempre he tenido operadores muy equilibrados, Ana Rosa, Joaquín Prat, Sonsoles Onega, nunca me han minusvalorado. Voy a contar una cosa que me ha sucedido con el tema de Ana Rosa. Sí. El otro día, el cucaracheo entró en las redes contra Ana Rosa Quintana. Sí. Efectivamente, yo estoy viendo que Ana Rosa, en el programa que tiene por la mañana, está teniendo una posición mucho más equilibrada, mucho más de buscar la realidad de lo que está sucediendo y de ir un poco al sentimiento de las gentes que ningún otro programa. Y por eso le ha caído una encima. Yo hice simplemente un tuit de apoyo. Bueno, volvieron todos los orcos de Twitter contra mí. Los que, volvieron. Efectivamente, eso significa algo. Yo creo que efectivamente hay algunos programas que más que otros ese sesgo se nota.
Y negar que ese sesgo existe es negar la realidad. Pero ahora ese sesgo se ha convertido ya, e insisto, en algo que me parece que no es tolerable, porque es ya agitación y propaganda. Es convertir la información en propaganda y la opinión en agitación. Pero Y Antonio, eso no, Ferreras nunca se ha escondido. Ferreras ha dicho en la cadena COPE que él hace una televisión de izquierda para público de izquierdas y él no se esconde. Él ha hecho propaganda para el PSOE desde el 11M, toda su vida, y desde que estaba en la cadena SER. Es decir, que no sé cómo te sorprende, ¿no? ¿O es que el devenir es ya más heavy? Quiero decirte que esa tendencia, cuando empezó, era una cierta tendencia y era una línea editorial. Vale, de acuerdo. Pero lo que ha sucedido ahora es que se ha pasado, creo yo, y se está pasando ahí, está pasando en la 1, que la 1 es verdaderamente tremendo. Bueno, a mí me echaron, como a tanta gente. Oye, a los colaboradores, pues prescinden de ti. Bueno, también un colaborador, como es mi caso, puede prescindir él y decir, yo no voy. Pero el sesgo es tremendo, porque en estos momentos ya se está planteando que yo diría que lo importante no es ni los hechos ni la verdad. Lo importante es la causa. Y cuando la causa es más importante que la verdad, eso ya, como me perdonen, no es periodismo. Eso es agitprop. Lo hacían muy bien. ¿Sabes quién lo hacía muy bien? En la Unión Soviética, de ahí viene la palabra. ¿Y por qué lo sé? Porque yo sé algo de eso. Y Antonio, tú cuando lo has comentado con Antonio García Ferreras antes, supongo que habrás tenido conversaciones de este tipo con él, ¿él qué te respondía? ¿Cómo te ha argumentado? Él, a mí, siempre, él personalmente a mí, ha tenido conmigo un trato en antena y fuera de ello magnífico. Sí, pero digo, cuando debatíais sobre la propaganda, sobre el tipo de televisión que él hace, dice que es más periodismo. Yo no soy de decirle, no soy a un director de decirle mucho qué es lo que debo hacer, qué es lo que debe hacer. Yo sabía perfectamente dónde iba. Yo he tenido siempre la duda, que he resuelto ahora, y no creas que no me ha costado, si el ir ahí no era también dar una voz diferente y contundente, porque creo que siempre lo he sido, y dar la cara y dar voz precisamente en ese programa a otras posiciones. Y yo lo he estado haciendo y lo he intentado hacer, y el no ir ahora era lo que me tiraba para atrás. No poner ahí una voz que fuera otra diferente de lo que era el argumentario completo y absoluto entre el gobierno y la cara B del gobierno, porque el gobierno ahora tiene cara A y cara B. La cara A es Sánchez y como tenor, y la cara B es Iglesias. Lo que me temo es que la cara B se está haciendo, bueno, no me lo temo, lo estoy viendo, se está haciendo con el control del disco, y es quien toca la música y pone la letra. Le dejan al otro kikiriki. Chani, de hecho, vemos cómo La Sexta, paulatinamente, en esa escalada de tensión informativa hacia la causa socialista, hacia la causa de esconder, ¿no?, los muertos, está, por ejemplo, minimizando la presencia de contertulios como Eduardo Inda, ¿no?, como Paco Maruenda. Es decir, ya en La Sexta noche, antes copaban los principales minutos del prime time, estaban prácticamente todo el día en pantalla, y ahora el otro día veía a Eduardo Inda que lo llevaron al final a las 2 de la madrugada, que yo no sé. Yo hablando con Eduardo a veces le digo, no sé hasta qué punto te interesa, ¿no?, estar tan tarde, ¿no? Y bueno, él tiene sus razones para ir y yo lo respeto, pero es curioso como le llevaron solo para hablar de la monarquía, de lo que le interesaba a La Sexta, de que OK Diario golpease a la monarquía, que es su causa también, pero no que hablase del coronavirus. A mí me pareció eso acojonante. La clave de un programa no es ni siquiera los contertulios que lleves. Es que si tú eliges los temas, ya con eso estás dirigiendo el programa hacia un determinado sitio. Luego, con los temas que elijas, coges los totales, esto es, lo que son las consignas, y las repites una y otra vez como si fuera una radiofórmula. Eso está muy inventado. Si, como decía alguien, creo que era el conde Romanones, mi paisano,
haga usted la ley, déjeme a mí el reglamento. Bien, teóricamente le damos pluralidad a un programa, pero aquí los temas de los que se habla, y ya solo con eso, le está sesgando el programa. Es de lo que yo digo. Y he de decir, sin embargo, una cosa, que lo hacen mucho mejor en estas cadenas que en otras, que lo hacen de una manera tan grosera que también da un cierto repelús verlas. Porque efectivamente estamos en un periodismo cada vez más de trincheras, donde lo que es la transversalidad y la verdadera pluralidad y el intercambio de opiniones está desapareciendo. Pero ¿tú crees que La Sexta lo va a pagar en audiencia? Porque tu salida ha sido todo un boom en trending topic, en redes sociales, todo el mundo te está aupando, la prensa constitucionalista, los seguidores constitucionalistas, es decir, tú has multiplicado tus seguidores, tu canal de YouTube, que recomiendo encarecidamente que sigan a mi amigo Chani Pérez Henares, porque es una persona que se lo merece además por su valentía y sus agallas. ¿Tú crees que lo van a pagar en cuanto a audiencia? Porque está claro que hay mucha parte de los españoles que ya no se creen a La Sexta. Antes la odiaban, pero es que ahora la odian más, ¿no? Bueno, yo la verdad es que creo que La Sexta ha ido escalando unas posiciones de audiencia muy potentes y sobre todo porque tiene una rapidez y un sentido de la oportunidad sobre los temas verdaderamente increíbles. Fíjate, en programas electorales tienen los datos y desde luego han barrido a la una. Yo en algún momento llegué a comentar que lo que hacía era cuando estaba escribiendo por la noche para el día siguiente tenía puesta La Sexta pero sin voz. Y entonces, ¿por qué? Porque iban dando los datos mucho mejor que en otras cadenas. Y porque negar que lo hacen bien, porque hasta para hacer agitprop hay que ser muy bueno. Y desde luego lo son. Yo no sé si perdían en audiencia, ni he de decir que piense que conmigo... Yo me he quedado muy sorprendido del impacto. Yo soy un viejo periodista que ahora está mucho más dedicado a la literatura y mira, también te digo, esta era la última ventana televisiva generalista que a mí me quedaba, porque es conocido, un día me fui de Radio Nacional porque no aguantaba más y sabía lo que iba a pasar aquella noche de la moción de censura, lo sabía perfectamente, de hecho ya estaba pasando en cuanto se supo que iba a triunfar. Después, en un magnífico programa que era el que hacía Víctor Arribas en 24 horas, pues hubo laminación general de contertulios y desde luego del bueno de Víctor Arribas, uno de los mejores profesionales, y no te digo los desayunos que llevaba Sergio Martín por la mañana. Ahí ni siquiera me comunicaron que prescindían de mí. He de decir lo que no. Yo tampoco. Y en este caso, pues he de decirte que no estoy para nada alegre y tal. Me siento un poco triste, pero he tenido que obrar en conciencia. Yo creo honradamente que allí ya no pintaba nada y que estaba en un lugar donde yo no debía de estar. Tú has hablado, Chani, sí, has hablado de las cucarachas que mueven las redes sociales. Es curioso como una de las cucarachas que más mueven las redes sociales y generan más odio es Antonio Maestre, con el cual has tenido que compartir mesa muchas veces. Muchos televidentes nos preguntan que cómo podía una persona tan íntegra como usted compartir debate con esa cucaracha. No coincidíamos. Hace muchísimo tiempo que no coincido con Antonio Maestre. He visto algún corte contigo. Sí, de hace tiempo, de hace bastante tiempo. A mí ahora me ponían de 11 a 1 y a la 1 yo me iba y era cuando veía que aparecían Antonio Maestre y alguno más. No he llegado a coincidir. Pero fue hace ya tiempo, creo que más de un año que yo no he compartido tertulia directamente con Antonio Maestre. Y bueno, pero si te digo, el debatir con alguien a mí no me importa. Lo que ya llega un momento que dices, no puedo más, es cuando tú te das cuenta que todo el contenido global está enfocado a unos objetivos y que a esos objetivos, digamos que se subordina todo. Y tú ahí en realidad eres solo parte
de una tramoya. Y mira, para eso es mejor quedarse tranquilamente y tengo mucho que escribir y también poderlo escribir libremente. Y Chani, ¿tú no crees que Antonio García Ferreras debería pedir perdón, al menos por los errores que se han cometido a la hora de trasladar la información? Porque ellos alentaron el 8M, escondieron y relativizaron el coronavirus, dieron pábulo a analistas que estaban en esa estrategia del gobierno. ¿No crees que le honraría pedir perdón a la audiencia con tal de salvar él los muebles también, ¿no? Porque el descrédito para un periodista es lo peor que puede haber, ¿no? Vamos a ver, yo creo que simplemente yo no creo que nadie haya actuado con tan mala fe. Yo creo que la gente ha actuado esencialmente con desconocimiento y seguidismo y complacencia, no queriendo ver cuál es el viejo refrán de que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y no se quería ver nada. Es más, cuando no se quiere ver una cosa, se tiende a convertir lo que tú quieres que sea en realidad cuando todos los indicadores son otros. Pues claro que sí. Es que tenían lo primero, los dirigentes, los comunicadores, la prensa en general, tenía que haber hecho al menos una mínima petición de disculpas a la sociedad española, porque con su actitud la ha dejado indefensa. Cuando tú le estabas diciendo a la gente, pues si fuera mi hijo yo iría a la manifestación, o nos va la vida, hay que ir, que decía Carmen Calvo. Cuando estás poniendo todos los altavoces, cuando incluso los propios conductores de programa, como fue el caso de Susana Griso, y de tantas otras y tantos otros, hay que estar en la manifestación. Cuando eso se produce, es que no se puede decirle a la gente, disculpar, perdón, nos hemos equivocado, no vimos la gravedad de esto y hemos puesto en peligro a la gente. Porque, claro, al decirle que no había que preocuparse de nada y que cuando alguien avisaba era un alarmista, la gente... Y no el miedo, no hay cosa peor que el miedo al miedo. Valiente estupidez. Pues claro que hay que tener miedo. Hay que tener miedo y vencerlo, pero protegerse de él. Escribía muy bien un italiano en el Corriere el otro día. Y eso, creo que hay una responsabilidad muy grave del gobierno, por supuesto, y de los medios de comunicación también. Es que no se sienten a sí mismos, no se sienten a sí mismos que ellos han podido, con esa actitud, poner a la gente indefensa en peligro y alguna de esa gente ha podido sucumbir. Pues claro que tenemos que pedir perdón. Pero Chani, hay algunos televidentes que preguntan que, claro, que cómo te sorprende el papel de Ferreras en esta situación dramática cuando ya vimos lo que hizo durante el 11M, ¿no? Que hizo agitprop también y desinformación. Es decir, bueno, él en situaciones dramáticas... En el 11M... Sabemos cómo se comporta siempre. Sí, pero en el 11M es que mucha gente tiene que pedir perdón de un sitio y del otro. Es que el primero, fíjate, yo sabes que siempre digo lo que pienso y siento. El gobierno La primera persona que intentó utilizar el 11M electoralmente fue José María Aznar. Eso también hay que decir. Correcto, te doy toda la razón. Y delante de eso se produjo una utilización por el otro lado, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero efectivamente ahí hubo una doble utilización. Alguien que pensó, en vez de pensar en el drama que estaba viendo el país con 192 muertos, de haber llamado a todos los grupos políticos a la Moncloa y haber dicho allí, señores, ¿qué hacemos? Tenemos un atentado terrible. No, eso lo hizo Aznar y lo hizo fatal. Y yo, desde luego, tú sabes que en la época de Aznar yo las tuve también muy cuadradas y muy duras. Porque a mí, por ejemplo, la guerra de Irak me pareció una estupidez terrible. Y no hay cosa peor en internacional que un crimen inútil y estúpido. Pero efectivamente, también sé la actitud que tuvo Ferreras. Yo he de decirte que en Al Rojo Vivo, efectivamente, el programa ha sido un programa con un sesgo muy claro hacia la izquierda. Pero me parece que en estos últimos tiempos, digamos que para mí ha traspasado algún tipo de línea
o que yo a lo mejor ya no tengo la capacidad de aguante que podía tener y he preferido, pues eso, darme una puerta porque creo que ya no podía, porque lo he dicho, o sea, no me sentía bien, no quería estar allí y ni era algo más que una incomodidad. No sé, hay gente que incluso me ha recriminado hoy el no haber seguido ahí hablando y diciendo cosas. También yo he recibido algunos mensajes en ese sentido. Siento si ahí los he defraudado. Yo, Chani, ¿qué quieres que te diga? A mí cuando me han llevado a La Sexta, que también te digo que Antonio me ha llamado en alguna ocasión hace ya muchos años para hablar de casos de investigación, pero él nunca quería que yo hablase de análisis. De hecho, cuando le han propuesto que yo fuese a La Sexta Noche, siempre se ha negado, porque a él le interesa siempre tener muy controlada la derecha y le interesa llevar a determinados perfiles, pero a lo mejor a gente joven que podamos tener más empuje y más agallas y digamos las cosas y les cantemos las 40 de Antonio Maestre, pues no le interesaba, ¿no? Pero yo cuando he estado, obviamente se ha hablado con libertad, pero que sí que he visto un devenir en La Sexta de minimizar figuras como la de Eduardo Inda y otras, como la de Paco Maruenda, que dicen en determinadas ocasiones, bueno, yo creo que en la mayoría verdades y que piensan como tú y como yo, pero yo cuando iba a La Sexta, mi público... Yo te voy a decir la verdad. Yo te pediré que no me metas en el mismo saco que a Marduenda y que a Inda. Te lo digo con todo el rato. Lo respeto, pero yo cuando he ido a La Sexta, mi público me ha penalizado. Mucha gente me escribía diciendo, no soportamos que vayas a La Sexta. ¿A ti te ha pasado también? Sí, también. Que gente que no lo entiende. Una serie de gente que me estaba pidiendo que la abandonara y otra serie de gente que me estaba pidiendo que sin embargo siguiera. Es decirte que eran más, y crecientemente eran más los que me decían que qué hacía allí, ¿no? Pero te aseguro que esta ha sido una decisión que yo he tomado personalmente y me ha costado semanas tomarla, y quizás cuando haya visto, fíjate, la espoleta es ver cómo se ningunea a nuestros muertos, se ningunea el dolor de la gente, se le oculta. Y eso me parece no impresentable, me parece intolerable. Una sociedad no puede jamás volverle la espalda a sus víctimas. Y me recordaba otras cosas. Ni se le puede volver la espalda a las víctimas de ETA como se les volvió y como ahora incluso se les está volviendo, ni se puede arrinconar y dejar ahí. Y que no lloren mucho, que hacen muy mal efecto a las víctimas de esta terrible enfermedad. Yo creo que ese ha sido el detonante, y poderlo escribir así y decirlo así es por lo que para eso yo he creído que tenía que dejar La Sexta. Porque Antonio, yo no podía estar diciendo esto e ir mañana allí. ¿Tú crees que la hegemonía de Ferreras, después de haber quedado su programa o su forma de vender el coronavirus, de relativizar su importancia y los riesgos de contagio, puede quedar tocado, herido de muerte? Es decir, su hegemonía televisiva, que está claro que él hace un buen producto televisivo al servicio de una causa, pero es cierto que los medios que tienen pasta, tienen propagandistas que hacen el discurso que quiere el gobierno, es decir, que como televisión funciona muy bien, es una Fox de izquierdas. ¿Tú crees que ahora puede correr serio peligro su hegemonía, que pueda aparecer? Nosotros en estado de alarma, por ejemplo, ha sido un boom la aparición de un canal YouTube que cuesta 0 euros y la gente se está volcando. ¿Tú crees que puede ponerse en peligro su hegemonía y aparecer una tercera vía, una Fox en España, que contrarreste esa propaganda que nos lanzan desde La Sexta y otros medios afines? Mira, honradamente, creo que no. Creo que se podrán empezar a hacer cosas, pero en estos momentos el potencial de fuego televisivo es tan tremendo y tan total que creo que no. Y además que también creo que otros intentos, hay que ver esto que estáis haciendo vosotros en las redes, aquí en este portal, me parece una idea extraordinaria desde el primer día. Y creo que es el balbuceo, pero el balbuceo de un niño. Y de un niño con un enorme futuro. Porque efectivamente
tú has hablado de hegemonía, y esa hegemonía existe. Y además, qué duda cabe, hay todo un gran segmento de la población que además prefiere casi el original. Que a Ferreras, no, yo creo que a Ferreras le irá muy bien. Al fin y al cabo, entre el original Ferreras y el sucedáneo de Fortes, pues hombre, ya uno puesto se queda con el original. Y en realidad yo creo que un montón de gente de la 1, de la pública, bueno, por lo menos Ferreras engaña menos, dice que es al rojo vivo. Lo peor es lo de Televisión Española, que dice que es una televisión pública, y no he visto televisión más sometida a los dictados del poder y de la cara A y de la cara B del gobierno. En algún caso más de la cara B. Y eso, delante de eso, yo creo que en realidad el gran portavoz del pensamiento que hoy es el que gobierna en España, que es un pensamiento sanchista-podemita, o sea, de un partido socialista que está perdiendo crecientemente sus raíces socialdemócratas, incluso perdiendo algunos elementos de sus raíces constitucionales, y hablaremos cuando queráis de Cataluña, eso unido a la extrema izquierda. Nada que ver con el PC de la transición, nada que ver con el PC de la Constitución. Esto es extrema izquierda, izquierdismo puro, duro y rabioso, populista, chavista y bolivariano, dictatorial. Aquel PC renunció a la dictadura del proletariado. Esta gente está dando una vuelta atrás y hay gente que ya reivindica a Stalin, porque el de la Agitprop era Josep Stalin. Yo creo que para eso el gran portavoz de lo que es ese pensamiento que ahora se abre paso y que es el hegemónico en el gobierno, y creo que es el que toca la letra y la música, que es de populismo ultraizquierdista, yo creo que ahí está mucho mejor encarnado por la Sexta que por la 1, porque al fin y al cabo son el original y los otros la copia. Bueno, tú piensas que ahora la 1 nos regalaba el otro día un prime time, el estreno de un programa de Diarios de Cuarentena, interpretado por un actor tan sectario como el señor Bardem, el hermano de Bardem, y otros actores de la ceja, ¿no? De la izquierda más progre y más radical. Es decir, para edulcorar el drama, para llenar los minutos de prime time de sonrisas y de humor. Es terrible, ¿no? Es lo mismo. O sea, en medio de la tragedia y sobre pretexto de que hay que levantar el al mínimo, ¿tú te crees que se pueden hacer chistes sobre 13.000 muertos? Es que no les da vergüenza. ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué hacen esta disco móvil por mi tierra de Guadalajara? Porque no quieren, porque quieren tapar esos muertos, porque quieren decir que esto que era antes una gripecilla, ahora debe ser un castigo divino, y que también, bueno, que total, al fin y al cabo, que bueno, vamos, que yo he oído decir, ¿ya acordáis cuando decían de que, bueno, pero es que todos eran viejos? Eso ha sido terrible. Es que eso es lo que más me duele, porque es que esas 13.000 o 15.000 o 20.000 personas no son una cifra. ¿Sabes lo que decía Stalin? Que cuando había muchos muertos la gente dejaba de tener cara y era una estadística. Si le quitas a los muertos la cara, si le quitas a las familias el dolor y las lágrimas, el muerto se convierte en una estadística. Y eso sabía muy bien Tito y Josep cómo utilizarlo. Pero eso a mí es lo que me ha hecho dar el paso. ¿Tú qué opinas? De verdad, indignos de nuestra profesión, si a esa gente que sufre, que no ha podido acompañar en sus últimos momentos a sus seres queridos, que no les ha podido ni enterrar, que ahora está encerrada en sus casas, si a esa gente no les damos y les acompañamos en el dolor y minimizamos ese dolor, y una sociedad infantil, porque los niños se aburren, no respetamos el dolor de los familiares de nuestros muertos, de todos, no somos dignos de verdad de ser ni periodistas, pero tampoco de la mínima dignidad del ser humano. No podemos caer en eso.
si quieres buscar la razón de fondo, de mi actitud es esa. Que yo al menos quiero ser digno de la gente y decirle a la gente que no se puede minimizar su dolor, su sufrimiento y que algunos estamos con ellos. Chani, ¿tú crees que los muertos del coronavirus, también algunos, son los muertos de Pedro Sánchez por los errores flagrantes en la gestión de la crisis del coronavirus, que nos hace ser el país que peor ha gestionado la crisis con más muertos por millón de habitantes? Mira, yo lo que te digo es que hay un elemento esencial, que es absolutamente imperdonable. Y es que durante todo el tiempo que se sabía, primero estaba en China, pero luego estaba en Italia. Y durante todo ese tiempo de febrero, que no se haya hecho nada, que no se haya traído primero para los sanitarios las protecciones mínimas. Mira, yo he recibido llamadas de médicos continuamente que no tenían batas, que no tenían mascarillas, que no tenían protección, que están cayendo como chinches. Pero al mismo tiempo tampoco se proveyó ni se hizo acopio ni de respiradores ni de nada para la población. Si eso y ahí no hay una responsabilidad, ¿dónde la hay? Pues parece no haberla. ¿Qué decía Marlaska? Lo que ayer, algo así como, no sé de qué me tengo que arrepentir, no hemos hecho nada mal. Mira, muchas cosas se han hecho muy mal, pero otras es que no se ha hecho lo que se tenía que hacer y lo que el gobierno estaba obligado a hacer. Tenía la obligación de proteger a sus ciudadanos y a sus sanitarios, y esa obligación la ha incumplido. Y nadie podrá cuantificar cuál han sido las consecuencias, pero ahí están. Desde luego, si yo hubiera estado en ese gobierno y fuera el ministro de Sanidad, no aparecería, y en público no, es que me metería debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque tendría una conciencia de haber causado un tremendo mal, que desde luego me impediría salir ahí a decir lo que está diciendo. Pero claro, ¿para qué pusieron ahí a ella? Pues porque es un filósofo catalán del PSC que estaba para decirles a los separatistas que sí. Si lo dijo además cuando ya se estaba con el coronavirus, que Cataluña era una nación. ¿Qué demonios sabía él de las necesidades sanitarias de España? Y ya de Fernando Simón ni hablamos, ¿no, Chani? El del que solo va a haber en España un solo contagio, ¿no? El Lumbreras de Fernando Simón, que a pesar de dar positivo sigue dando por saco en la televisión española y que espero que se recupere, pero que al menos se meta debajo de la cama y no vuelva a salir a hablar del coronavirus. Se pueden cometer errores, pero tú lo decías antes. Pero no pedir ni siquiera un mínimo perdón. Cuando no, tienes la cabecera de esta manifestación, el señor Sánchez tiene la cabecera de esa manifestación, donde está su mujer y su madre. ¿No les ha pedido perdón a su mujer y a su madre? Pero que Marlaska ha dicho que no se arrepienten de nada, que todo se ha hecho bien. Y en esa línea, como hay que minusvalorar lo que no se hizo, lo que se hizo tan mal, ahora hay que ocultar los efectos de eso. Si es que todo está en sintonía. Quienes decían que no pasaba nada son ahora los que dicen, hombre, esto hay que superarlo. Y luego la tontería, hay que arrimar el hombro, hay que no sé qué. Que no estamos de verdad aquí haciendo andamios. Chani, hay que cumplir estos son los sanitarios. Hay ahora una estrategia también, tú que eres bastante conocedor de los métodos de la Agitprop, de la dictadura comunista, de Stalin, de la verificación de la verdad, ¿no? Cómo la izquierda mediática trata de apropiarse la verdad, cómo el verificador, por ejemplo, de Ana Pastor ha incrementado su actividad, cómo el gobierno va en consonancia con esos verificadores, con Maldito Bulo, Neutral, donde hablan de los bulos, los bulos, los bulos. De hecho, Pablo Iglesias estos días ha denunciado ante la Fiscalía una organización criminal que propaga bulos por las redes, cuando los primeros que han propagado bulos y mentiras ha sido el gobierno que nos ha engañado. Es decir, ¿tú qué opinas de la verificación? Que se está denunciando al mismo, ¿no? Claro. Pero ¿tú qué opinas de los verificadores? El señor que su portavoz dijo que éramos los pocos que decíamos algo
en los periódicos o en las redes que la alarma estaba en las portadas de los periódicos y en las tertulias, que la epidemia, o sea, el coronavirus estaba, cito textualmente, totalmente bajo control. Eso lo dijo su portavoz. Así que el primero que tiene que ir a investigar la fiscalía es el señor Echenique. Claro. Y como él a muchos otros. Porque tú, ¿qué opinas de, Chani, qué opinas de Neutral, por ejemplo, o de Maldito Bulo, de los verificadores, ¿no? De la izquierda. A mí me parece que verifican el bulo, pero solo de un lado. Claro. Yo veo que hay mucha verificación de bulos, pero que curiosamente, de un lado. Es que verás, esto como la ley de memoria histórica, vamos, la ley de mentira histórica de estas cosas, es que se han vuelto bisojos, tuertos, que se llama. Entonces, no ven por un ojo. Ese ojo lo tienen ciego. O sea, ¿por qué? Porque lo que hagan en ese ojo izquierdo, eso tiene bula. La bula es algo, si yo lo he pensado muchas veces, Chani, pero ¿por qué eres tan tonto que dejaste de ser progre? Si lo tenías todo, un pedigrí fenomenal, tal. Oye, hasta todo el follón que tuviste, hombre, si tú eras antifranquista, pero de verdad, de primera mano, si eras tal, tienes ahí hasta tu expediente de detenciones. ¿Por qué no has seguido siendo progre, que está fenomenal? Y vives fenomenal, tienes bula de todo. Si tú eres progre, puedes ser inmensamente rico. Puedes decir lo que te dé la gana. Puedes ser machista perdido. Como eres progre, te lo van a perdonar. Y si sueltas un bulo, si eres progre, también. Y ya digo, ¿por qué yo? Oye, no seguí siendo progre. Tal vez porque, claro, entre mi abuelo Valentín y la gente castellana de estas tierras, tenemos un cierto apego por una cosa que se llama verdad y dignidad. Y cuando a uno se le va cayendo la venda de los ojos, pues mira, que la gente se lo crea o no, yo de derechas nunca he sido ni seré, es muy curioso. Pero también te digo que estoy con la Constitución de una manera. ¿Por qué? Porque es una Constitución por la que luchamos todos y porque ese régimen que quieren destruir y que ellos llaman régimen del 78, insultando a toda la gente que luchamos, cada uno, yo en lo pequeñito que pude, y tanta otra gente contra la dictadura franquista, sabemos que logramos la Constitución de la reconciliación, de la libertad y de la democracia. Eso es lo que me temo que quieran destruir. A mí, Chani, lo de la tierra no me vale porque castellano también es Ferreras, ¿no? No, es de León. Sí, pero bueno, es castellano-leonés. Bueno, no se lo digas a él, que es de León, ya sabes que los de León eso no lo llevan bien. Quiere bueno. Muchos... Y preguntarte, no, Chani... pero te quiero decir que uno tiene... Vamos a ver, yo tengo una serie de valores, una serie de valores inculcados desde muy niño, por mi familia, por mis maestros, y entre ellos está el de la verdad y el otro, que es muy importante, el del esfuerzo y el trabajo como elemento esencial de progreso. He trabajado toda mi vida desde que tenía 14 años y es una cosa que me duele. El otro día vi lo que era mi cosa de... Cuando me he jubilado, porque estoy jubilado, digamos, como dado de alta en el régimen de la Seguridad Social, y resulta que tenía cotizados 54 años largos. Pues como he duplicado y he trabajado desde siempre, desde muy chaval, en sitios muy, muy diferentes y a veces duros, pues he pensado, la Virgen Santa, el dinero que yo he pagado para que toda una serie de gente ahora quiera destruir todo esto. Porque claro, no sé si te fijas que entre nuestros grandes eximios representantes supuestamente de los trabajadores, no hay uno que le haya pegado un palo al agua, así en general. Sí. Que han vivido desde niños y desde que han ido a las escuelas, universidades, tal, que por fortuna se puede ir y pueden ir ahora los hijos de los trabajadores con los impuestos y que ahora les pagamos incluso ya hasta la seguridad social.
¿qué coño van a saber ellos? Por eso temo lo que viene ahora en España. Chani, hablabas de maestro y alumno, y quiero reconocer ante la audiencia que yo cuando era un crío que empezaba a asistir a algún programilla de televisión, ahí en 13TV, cuando nos invitaban y esas cosas, ¿no? No sé si te acuerdas, en el Cascabel, pues resulta que tú eras una de las personas... A mí del Cascabel me echaron, ¿eh? Ya, a mí también. O sea, que todo hay que decir. Preguntarte, Chani, acuérdate, y esta reflexión que te hago, de alumno a maestro, porque yo siempre te he visto a ti como un maestro del periodismo y que siempre cuando me has tenido que regañar, me lo has dicho a la cara con esos valores, con esa dignidad, y yo siempre te he respetado, y así lo digo a la audiencia, es decir, que probablemente tú seas de los periodistas veteranos que más bronca me has echado a la cara y fuera de los micrófonos, ¿no? Y hoy cuando hablaba contigo antes de la entrevista, hablamos de ese pacto intergeneracional entre las nuevas generaciones de periodistas que están fundamentalmente entregadas a la izquierda mediática porque los tienen adoctrinados desde el periodismo, desde las facultades y porque se vive más cómodo, como tú decías, siendo progre, no estás señalado, no te amenazan por la calle, como a mí en Cataluña o a ti. Y claro, yo creo que esta revolución cívica periodística debe nacer entre un entendimiento en el constitucionalismo entre los veteranos, los jóvenes y que dejemos los egos y los protagonismos a un lado, que es lo que pretendo en estado de alarma, ¿no? Eso nos ha hecho muchísimo daño. Ha hecho mucho daño al constitucionalismo eso. Y desde luego, yo cuando te he dicho antes que he saludado esta opción, que además, bueno, es un poco quijotesca, pero me parece muy bien, porque desde luego tirarse ahí tal, sin cobrar ni un duro, y al albur, lo que estoy viendo es que tenéis seguidores a manta. Y desde luego ya ahí estaré, para decir claramente lo que pienso, lo que siento, pero desde luego para mí hay unos valores que están por encima de todo. Son los valores de la libertad, los valores de la democracia y de la Constitución. Y si tenemos que cambiar la Constitución, no la podemos cambiar con un trágala de una parte sobre otra, que por eso fracasaron todas las constituciones españolas, sino como se hizo esta, que fue con un acuerdo de generosidad inmensa por parte de la inmensa mayoría de los españoles. Si en un momento determinado hay que cambiar la Constitución, fenomenal. ¿Cuándo empezamos? Pero desde ese punto, no desde la revancha y desde el odio, porque aquí, y ahí el bautista de todo esto, es Zapatero. Aquí el problema para España se puso en el momento que se abrió la espita del odio y de la confrontación entre españoles. En ese momento se nos llevó a las trincheras o se nos quiso llevar. En ese momento es cuando un Franco que en el año 1980 ya no se acordaba nadie, los 80 y los 90. Y ahora de pronto a Franco en realidad le han cambiado de sitio, pero lo que han desenterrado es el fantasma. Y desde luego yo estaré ahí siempre que haya efectivamente el respeto clave por la libertad y por lo que son los valores constitucionales. Pues Chani, aprovecho desde la dirección del programa para ofrecerte tener una vez a la semana una sección que pueda llamarse Conversaciones desde la cabaña con Chani Pérez Henares. ¿Aceptas ante la audiencia esta oferta? Sí, no pagamos un duro. Bueno, a ver cómo lo podemos hacer. A ver cómo lo podemos hacer, pues ya te digo, yo estoy en una cabaña, el pueblo más cercano está a 7 kilómetros y espero algún día poder salir. Pero me apetece la idea, porque además me gusta mucho, claro que acepto. Estaré absolutamente encantado, Javier. ¿Sabes por qué? Porque lo único que te puedo dar es un gran almuerzo en esa Sigüenza que te encanta y que nos gusta también a un amigo que tenemos en común y jefe además. Y atiende también. Claro, y podamos comer allí tranquilamente con nuestro amigo Lorenzo e incluso con alguna amiga socialista, que la verdad que es una persona decente, a pesar de haber formado parte de este gobierno. ¿Cómo no voy a querer a la Valerio? Valerio. No voy a Lorenzo? Pero vamos a ver. Que le han echado por la puerta de atrás a Magdalena, o sea, le quitaron de ministra haciendo una gran ministra de trabajo. De buena gente. Pues claro que hay un montón
de gente del Partido Socialista. Claro. Y militantes socialistas que son una gente maravillosa. Y ahí hay buena gente y mala gente. Y en los partidos de la derecha habrá buena y mala gente como en todos los lados, o en todos los sitios. El problema es convertir a la gente en buenos y malos, por razón incluso de una guerra civil que fue hace 80 años, cuando en los dos sitios había víctimas y había asesinos. Y cuando una generación o unas generaciones lograron que eso ya pasara, se pasara la página de la historia del odio, llegó el infame Zapatero por un interés partidista y personal a remover el fango, la mierda, diciendo no, los buenos somos nosotros, los otros son los herederos de los malos. Y no sabe que en todas las familias hubo víctimas y en algunas de los dos sitios verdugos. Eso no se lo perdonaré a José Luis Rodríguez Zapatero nunca, porque él puso la base que ahora está rematando Sánchez de romper de verdad la clave de la convivencia y del edificio constitucional. Y eso las nuevas generaciones como la vuestra lo tenéis que defender, porque es lo más hermoso que ha hecho España en toda su historia. Sí. Esa transición. Yo no hay nada que más quiera en el mundo que mi país, que mi tierra, desde el norte hasta el sur. ¿Y sabes lo que yo quiero? Que se desvelen ya los presuntos pagos, que no sé a través de quién lo hace, pero se están investigando, de la dictadura chavista a Zapatero. Y también decirte, el responsable es Zapatero de la debilidad institucional, estoy de acuerdo, pero la responsable de que mediáticamente ahora haya una supremacía de la izquierda y que la Sexta tenga tanto poder, y te pregunto, ¿no crees que fue Soraya Sáenz de Santa María? Yo eso lo he visto publicado muchas veces. Desde luego, parece que es la que le dio el gran balón de oxígeno. Hasta ahí puedo leer. No es algo que yo haya certificado, pero desde luego oigo muchas voces que señalan directamente intervención de la entonces vicepresidenta para salvar a la Sexta. Supongo que no tendría la intención de que fuera lo que ahora es. No lo sé. Es que soy muy poco dado a juzgar determinadas cosas. Bueno, a mí me contaba una ministra, que tú sabrás a quién me refiero, que tenía bastante enemistad con Soraya, que cuando ella se enteró de esa permisividad, esa fusión, ¿no?, de Antena 3 y La Sexta, pues que básicamente lo que le transmitió Soraya a Rajoy fue que le había prometido La Sexta que iban a cambiar, claro. A mí cuando me lo contaba yo siempre le digo algo que me dice un buen amigo mío, dice que al tigre nunca se le puede convertir en vegetariano. Es decir, que esa obsesión, esos complejos de la derecha de siempre subvencionar a la prensa de izquierda, tú te coges las subvenciones que le dan a algunas comunidades autónomas a periódicos de izquierdas y echas a temblar. Echas a temblar. La necedad electoral y mediática de la derecha española es algo parecido a lo que decía Einstein de el universo y la estupidez humana. Que el universo estaba en duda, que la estupidez humana era infinita, no. Pues yo te digo que viendo determinadas cosas que hace la derecha en España, creo que la necedad electoral en casos y mediática en otros ha sido siempre verdaderamente proverbial e infinita. Proverbial para la izquierda e infinita desde el punto de vista cuantitativo. ¿Cuántos votos crees que gana un líder como Pablo Casado yendo a La Sexta Noche y enfocándose las entrevistas como las enfocan? ¿Cuántos votos? Vamos a ver, yo te digo una cosa. El que los líderes vayan a los territorios más complicados, a mí me gusta. Sí. Pero luego es saber qué dicen ahí. Mira, que el territorio hostil en que estuvo Abascal, en el intermedio,
Fue el intermedio, ¿verdad? Sí, en el de Pablo Motos. El hormiguero. El hormiguero, perdón, el intermedio es el de Wyoming. Que aquí en la cabaña veo muy poco la tele. Y además algunos programas he de reconocer que nunca. En ese programa, en el hormiguero, sí, el de las hormigas, yo creo que fue el gran trampolín de Abascal, ¿eh? Sí, sí. Quiero decirte que se puede ir a todos los sitios si eres un líder político. Ahora, tienes que ir perfectamente con toda la potencia y desde luego dispuesto ahí a jugártela y a dar los mandobles que haya que dar. Claro, y pero entrar directamente, sí. Llegar ahí y decir, miren, sé perfectamente que estoy en un programa que es sesgado, que desde luego carece absolutamente de toda neutralidad. Pero he venido aquí, pregunten. Pero desde luego quede por delante. Quiero decirte que a mí me da que también un líder se debe de medir en los momentos y con los toros más duros. Y si hay que ir, se va. Pero no para estar allí arrugado y ofrecer... Gracias por haberme invitado. Sí, pero Chani, cierto que tú, lo hemos hablado alguna vez, que como los líderes de la derecha normalmente tratan mejor a los periodistas de la izquierda y a los medios de la izquierda que a los periodistas constitucionalistas que siempre les hemos apoyado, ¿no? Eso que viene en el ADN, en el complejo, porque es algo que se repite generación tras generación, ¿no? Sí. Hombre, yo noto que algunos están cambiando. ¿Ah, sí? Te voy a decir una cosa. Bueno, Abascal También y Pablo sorpresas también. agradables en esto. Yo tenía esa impresión por parte del alcalde de Madrid. Me parecía alguien verdaderamente que ha ido creciendo de qué manera, y lo he visto crecer, y como que ahora estoy en mi cabaña como vecino de Madrid, me siento muy gratificado con el alcalde de Madrid. Yo también, ya somos dos. Y luego decirte que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en unas condiciones tremendamente adversas, me pregunto, ¿por qué viene este ataque verdaderamente tremebundo contra Isabel Díaz Ayuso? Y llegas a una conclusión. ¡Ah, demonios! Es que lo debe estar haciendo bien. Se está batiendo el cobre. Habrá tenido problemas, dificultades, pero, oye, que me parece que Isabel, esta joven Isabel, se ha batido también el cobre. Y por eso debe ser el ataque feroz que están recibiendo. Así que me da que empieza a haber un cierto... Bueno, también veo voces verdaderamente potentes que ya no tienen ningún complejo. Yo te digo una cosa, como te digo, yo no tengo una formación de derechas, ni mucho menos, y mucho menos en lo social. Y ahí seguro que discutiré muchísimo con vuestro compañero Carlos Cuesta, como toda mi vida, con vuestro compañero y mi gran amigo Carlos Cuesta, que es un liberal tanto, y yo le reconozco que tan liberal no soy. Soy liberal en lo ideológico e intelectual, pero en lo económico yo pongo mis peros. Pero yo veo que esos complejos se han perdido. Los habéis perdido vosotros y os felicito por ello. Y de verdad, por eso te he dicho que sí, que me apetecerá incluso discutir un poco con vosotros desde mi cabaña. Esta es la familia de estado de alarma. Ya veremos. ¿Y por qué, la última pregunta, por qué crees que no hay un Roures, un empresario fuerte que financia la derecha mediática? Porque a ti te pasará como a mí, que sales por la calle, la gente te da la enhorabuena, que agallas, que valiente, pero te da una palmita en la espalda y luego cuando le pides, imagínate, financiación o que te apoye en algún medio, alguna publicación, como que hay un cierto complejo en el empresariado, ¿no? Más constitucionalista, cuando lo que no se dan cuenta es que España está en riesgo y sus negocios, si nosotros no tenemos altavoces que nos están minimizando nuestra presencia, ¿no? En medios públicos sobre todo, porque yo sigo en Mediaset y me están respetando bastante bien. Es decir, ¿por qué no existe ese Roures en la derecha? Un tío con dos huevos que diga, mira, os voy a dar X y vais a hacer una sexta, pero de derechas. Y ahora vamos a jugar en igualdad de condiciones y el gobierno, cuando llegue el gobierno a la derecha, también os va a apoyar. Porque este programa se hace con 0 euros y no tiene ayuda a nadie. Gramsci y Lacau y estos grandes ideólogos de la izquierda y de la hegemonía y de los medios, es que lo primero que le han metido a la gente en la cabeza es que si tú no eres como ellos, eres facha. Sí.
Y entonces, no hay cosa que tema más un tipo de estos delibes es que le llamen facha. Perdona, a mí, que estuve 8 veces detenido en el franquismo, se hinchan a llamarme facha toda una pila de niñatos acucarachados de ahí de Twitter, que en su vida han visto ni el fascismo, ni saben lo que era, ni la dureza que aquello tenía, ni lo que significa una dictadura. Si lo hubieran sabido, no estarían gritando vivas a algo que quiere a lo mejor crear otra. Pero lo que tú me dices es que el IBEX tiene un miedo cerval a que le llamen desde un programa de la izquierda facha. De verdad. Que se quiten el complejo de una vez, porque la broma ya ha durado demasiado. Y ahora ya eso de facha... ¿Te has fijado que ha habido un cambio? Ahora ya no dicen facha, dicen fascista directamente. Porque lo de facha tenía como un tono hasta que podía... Porque sobre todo, Chani, porque esas empresas del IBEX de las que habla, que tienen el complejo a la hora de financiar proyectos constitucionalistas, están apoyando proyectos que quieren la destrucción de nuestro Estado de Derecho, de nuestro sistema constitucional, de nuestro sistema de libertades, y quieren imponer el pensamiento y de la unidad nacional. Es decir, que están financiando proyectos que van en contra de España, y España es el único país del mundo que yo conozca que financia a sus enemigos, que financia a Rufián, que financia a Torra, que financia a medios críticos contra su Estado de Derecho, a medios críticos contra la monarquía. Es decir, que estamos en un país que todavía no hemos superado la guerra civil. O sea, que esas heridas, esos complejos, una guerra civil... No hemos superado el síndrome de que tenemos mucho miedo que se nos asimile con lo que fue el mundo franquista. Cuando eso está mucho y superado, ¿no? De hecho, nuestra democracia es una de las democracias, a veces hasta pasada de péndulo en ese sentido. Pero aquí es que en realidad facha es que no eres de los míos. ¿Y quién son fachas? Los que yo diga que son fachas. Y luego, o sea, se hace una cosa. Y como ese bulo no va a haber nadie que lo... ya queda para siempre. Quedas estigmatizado como facha y se acabó. Pero que es que aquí facha ya es todo el mundo. Pues Chani, desde Viriato en adelante, yo creo que es facha todo. Bueno, fíjate que es facha hasta la lengua que estamos hablando, porque ya el español, el mundo, el castellano en España es facha. La palabra España es facha. Y no te digo ya cosas como Covadonga o Bailén, también son fachas. Pues Chani, bueno, aquí es facha todo. Llevamos más de 1 hora y cuarto de entrevista, una entrevista que me está encantando hacerla, estas conversaciones desde la verdad, desde la cabaña, y está claro que la audiencia está encantada y que nos está pidiendo a gritos que esa sección sea una realidad. Por lo tanto, como ya no podemos joderles la parrilla nocturna también a las radios, ¿no? A los programas de medianoche, ¿no? de algunos amigos nuestros, vamos a despedir por hoy. Te esperamos la semana que viene en la sección Las verdades de Chani Henares desde su cabaña de Guadalajara, y así hacemos un poquito de promoción a tu tierra, que a mí me encanta, como bien sabes, y que hemos comido allí alguna vez. Y a mi pequeño canal. Y a tu pequeño canal de YouTube, por cierto, que lo vuelvo a decir ahora, como he dicho antes, que sigan a Antonio Pérez Henares, a Chani Pérez Henares en su canal de YouTube. Nosotros, como Estado de Alarma, lo vamos a apoyar. Chani va a formar parte de nuestra familia y nosotros vamos a formar parte de su cabaña y de su pequeña familia que está también en YouTube. Esto es una familia entre veteranos, jóvenes, y lo importante, que aquí nadie gana un duro, que lo único que nos une es el amor por nuestra patria, por España, por las libertades, por el Estado de Derecho. Y me ha apetecido mucho, Chani, que hayas hablado con total sinceridad, como te acostumbras, sin pelos en la lengua, y que hayas tenido la elegancia al menos de no haber rajado como te pedían algunas personas y de haber sido bastante comedido a la hora de referirte a La Sexta, por ejemplo, lo cual te honra, ¿no? Que sabes irte de los sitios
y eso me parece que es un valor digno de reseñar, ¿no? Yo no seré nunca la persona que considere a Antonio García Ferreras mi enemigo, sino mi amigo personal. Lo digo con toda claridad. Me parece, además, que es de lo más listo que he conocido en mi vida. Y te honra que lo digas abiertamente. Yo considero que hace un buen producto televisivo y creo que tiene que haber un respeto a la libertad de expresión, sobre todo en una cadena privada. Otra cosa son las públicas, que ya hemos hablado, y lo dejamos para la semana que viene. Seguiremos hablando en estas conversaciones de medianoche con Chani Henares desde su cabaña de Guadalajara, que espero que cuando haya un gobierno más decente, que no te monte una disco móvil en días de luto, al menos nos ayuden con un pequeño patrocinio. Chani, ya te llamaré para que nos hagan, que te financie tu canal de YouTube y me echen a mí una ayudita con un pequeño patrocinio de Visita a Guadalajara, ¿no? Pues sí. Un abrazo fuerte, buenas noches. Y mira, mañana colgaré seguramente algo, sí, lo tendré colgado en mi canal de YouTube que se llama Palabras en Libertad. Les animo a visitarlo y aquí estaré, porque yo cuando doy mi palabra la suelo cumplir. Lo sé, Chani, y de hecho he de decir que has recibido ofertas de muchos medios para hablar, medios mucho más grandes que Estado de Alarma, y tú has decidido elegir Estado de Alarma porque lo has conseguido. Sí, pero me he llegado el primero, Negre. Es que yo siempre suelo tener esa cosa de viejo periodista. Ah, sí. Que has sido el primero. Y claro, si te doy a ti mi palabra, luego no me la puedo saber. Pues te agradezco enormemente y un abrazo fuerte y nada, descansa que mañana tienes que cuidar a las gallinas, creo, ¿no? Ahí en el campo. Sí, y además está lloviendo, que para qué. Pero eso es bueno para el campo. Está lloviendo. ¿Sabes lo que hay? Es increíble. Es increíble lo que sucede. Hay un silencio porque el mundo no se ha parado. Lo que se ha parado es la humanidad. Y eso se nota en el silencio de la tierra. Pero no de la tierra habla y son los sonidos de la tierra, es título de un libro mío. Pero de pronto te quedas perplejo porque lo que se ha callado ha sido el hombre. No hay ningún sonido, ni luces que se oyen. O sea, el ruido de las carreteras, las vibraciones. Y otra cosa también, esta zona donde estoy es una entrada hacia Barajas y antes, cada 2 minutos, pasaba un avión en determinadas horas porque era la aproximación. Te acostumbras a un ruido lejano y tal. Y de pronto ahora te sobresalta cuando pasa alguno, porque la humanidad, asustada, está callada y en silencio. Y esto es muy, muy curioso. Pues es una de las reflexiones que me he hecho. Muy interesante reflexión, Chani. Te damos las buenas noches, mucho ánimo y no sufras tanto con la disco móvil, que tienes razones para sufrir. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte, Chani. Nos vemos. Un abrazo, Javier. Hasta luego.